El colectivo de trabajadoras del hogar y cuidado de Zaragoza es un colectivo de mujeres autoorganizadas que nos hemos organizado para luchar por nuestros derechos como trabajadoras del hogar y que nos atraviesa muchas violencias porque nuestro trabajo no es reconocido primero como trabajo y que en su mayoría pues lo hacemos mujeres y en su mayoría mujeres migrantes. Entonces nos vemos atravesadas por todas esas situaciones y también que nos dificulta la ley de extranjería para muchas mujeres que no tienen papeles y no tienen derechos, ¿vale? Hay un trabajo que se realiza en las casas y que lo han hecho toda la vida las mujeres y que no es reconocido. Pues nosotras estamos visibilizando eso y también haciendo incidencia para que las instituciones públicas asuman su responsabilidad. Muchas mujeres que pueden salir también al espacio público a trabajar, pues dejan también a otras mujeres haciendo las tareas del hogar o cuidando a personas mayores. Entonces no podríamos hablar de la liberación de las mujeres, sino también existe la liberación de las mujeres de abajo, las que están realizando también estas tareas en situaciones de esclavitud, en situaciones de explotación, de maltrato y también con mucho racismo. Pensamos que por estar internas pues nos vamos a ahorrar mucho dinero. Resulta que ese dinero no vale la pena del daño psicológico y moral que nos causa estar 24 horas encerradas en una casa 30 días al mes. El sector de internas lo vemos más como un aprovechamiento de las personas empleadoras, porque una persona que emplea o que necesita del servicio de una mujer para cuidar a un familiar enfermo, esa persona tiene que saber las condiciones que le debe de brindar a esa persona que entra a trabajar a su casa. A esa persona que está empleando una persona para cuidar, esa persona ha trabajado y esa persona sabe y ha pedido derechos de tiempo de descanso, pues es buscar alternativas y darle solución a que este trabajo de interna no sea una esclavitud para la persona que entra a trabajar ahí. Algunos de los casos que hemos visto en la asociación es de maltrato psicológico, económico y social. Por eso exigimos que haya una vigilancia, que haya una inspección en estas casas que tienen una empleadora, que tienen una trabajadora, que haya una condición de derechos y que la misma empleadora conozca de sus derechos como empleadora a su trabajadora. Cuando uno va a alquilar una vivienda, vemos la situación de racismo que hay por nuestro acento. Cuando nos escuchan el acento, de una dicen, no, ya está arrendado, no tengo nada para arrendar, no, ¿qué dices? Entonces, ahí es donde nosotros vemos mucho este rechazo por racismo. La mayoría de las compañeras, cuando entramos a trabajar a una casa cuidando de un abuelo, siempre el abuelo lo toma como algo de derechos porque nos está pagando de tener un servicio sexual. Hay muchas personas que también la llaman por teléfono porque han puesto por ahí el número del teléfono para entrar a trabajar en el servicio de limpieza y hay muchos hombres que las llaman y cuando llegan a la entrevista pues las encierran, les cierran la puerta con llave. O sea, son muchas situaciones que se ven de esa clase. Justo hay un hombre aquí en Zaragoza que parece que ha llamado a un montón de socias, tiene varios espacios donde se ve con varias mujeres que quiere contratar en el servicio doméstico, pero mentiras que es para abusar de ellas. Todas estas situaciones nosotros somos vulnerables para, por ejemplo, hacer una denuncia. Está el problema de que la mayoría de las personas no tienen documentación. No se nos reconoce derechos y por eso pues, consideramos que se nos considera como personas de segunda categoría. Hemos organizado también para apoyar un poco a las compañeras, a las que van llegando, que no conocen sus derechos, que no saben cómo está constituida esta sociedad y que
En algún momento pues se sienten solas, no tienen familia, pues necesitan acompañamiento, alguien que les acoge. Y bueno, desde hace 3 años que nosotras nos organizamos, nos seguimos enfrentando con la misma situación, las mismas violencias, y ahora con la situación de la pandemia todavía más agravadas directamente, porque hay compañeras que les ha tocado confinarse en sus trabajos y no tener ni sus días libres que tenían antes de descanso, o asumir incluso salarios indignos, o sea, decir que si antes trabajaba media jornada, pues les ha tocado un confinamiento con su empleador, y, o sea, con la persona que cuida, y devengando el mismo salario, sin ningún otro ingreso más. Y además también hay compañeras que han sido despedidas sin ningún derecho, sin pagarles indemnizaciones, sin pagarle lo que le corresponde. Y claro, también las instituciones en este momento no han asumido su responsabilidad con respecto al sostenimiento de estas personas que se han quedado sin ningún apoyo, porque prácticamente no tenían papeles y no tienen, digamos, ni derecho a subsidio, que por ejemplo en este tiempo de pandemia se aprobó un subsidio para las empleadas del hogar, pero para aquellas mujeres que estaban dadas de alta en el sistema de la seguridad social, pero prácticamente nuestro trabajo se caracteriza por estar en la economía sumergida y que no se da de alta en la seguridad social, muchas veces incluso teniendo papeles. Hasta la fecha, que hablamos de 4 meses, no han recibido, las que han tramitado el subsidio todavía no lo han recibido. La mayoría de las personas que vienen ahora a trabajar en España tienen que esperar por motivos de la burocracia que hay en extranjería, que tiene que esperar más de 3 años para poder tener sus papeles. Una persona que tiene un empleo, ¿por qué tiene que estar en esas condiciones? Es más, ¿por qué tiene que esperar a tener 3 años para poder tener todos sus derechos como trabajador, sabiendo que desde el primer momento que llegan aquí tenemos un empleo? Las personas que trabajan de interna, su salario es como si trabajaran 8 horas. Este trabajo está mal pagado. También estos empleadores piensan que tener una persona interna es tener una persona día y noche trabajando. Siempre hablamos que extranjería mata cada día. Decimos esto porque nos exigen demasiado, o sea, dan una exigencia que casi tendríamos que trabajar, las que no estamos internas, teníamos que tener un doble salario, que, o sea, serían 2 empleos para poder cumplir con los requisitos que extranjería exige para poder hacer una agrupación familiar. Como organización nos hemos tenido que, digamos, organizar una caja de resistencia en apoyo a varias compañeras que se han quedado en esas situaciones y que ahora continúa la situación, porque esta pandemia es una crisis que no se queda solo con el hecho de desaparecer el virus y que nuestra vida normal siga, sino continuará la situación y no podemos, digamos, solucionarlo nosotras como organización, sino que tienen que asumirlo las instituciones. Tenemos una página de Facebook donde publicamos todas las actividades que realizamos. Nosotras, pues antes de la pandemia, veníamos juntándonos y haciendo talleres cada 3er domingo de cada mes. Ahora pues nos ha tocado hacerlo por vía online, hacemos talleres de diferentes cosas, hacemos talleres de derechos laborales, de extranjería, talleres de teatro, de salud, de género, de sexualidad, o sea, todos aquellos talleres que nos ayuden al empoderamiento y que también nos encontremos con las compañeras y nos podamos prácticamente cuidar entre nosotras. De que llevamos organizadas, los logros que podríamos decir en la vida de las compañeras podría ser el hecho de no encontrarse solas, de sentirse acompañadas y de que de alguna manera pues conozcan sus derechos, porque se han sumado varias compañeras a nuestra colectiva. Pero en lo de derechos no ha cambiado nada, ¿vale? Porque siempre ha venido como promesas de que se va, por ejemplo, a ratificar el convenio 189, que es un convenio que aprobó la OIT en el 2011 y que se ratificó en el 2013 y que España pues lo ha venido posponiendo y diciendo que van a ratificarlo y hasta ahora pues no lo han hecho. Y además de que se nos iba a incluir en la seguridad social con todos los derechos.
Y, por ejemplo, en el 2019 se nos había dicho que a enero del 2019 entraríamos a la seguridad social, ¿vale? En el régimen general. Y pues de ahí se puso que dentro de 4 años más. Entonces, prácticamente como que no se considera que esto es importante. Y lo que nosotras hacemos, el trabajo que hacemos, es importante, es un trabajo esencial. Nosotros lo que necesitamos es que esto se escuche, que se le dé la importancia que es de cuidar. Nosotros queremos que el trabajo del servicio doméstico sea igual y normal que cualquier otro trabajo. Esto es lo que nosotros trabajamos, esta es la voz que nosotros queremos dar, que somos seres humanos, que tenemos el derecho de tener igualdad, de vida social, de trato digno, de una economía por un trabajo digno y una economía justa para poder sobrevivir en España.